En la jornada de hoy, el S&P 500 cae un 0,45% hasta los 7.503 puntos. Contrario a lo ocurrido ayer, han sido las acciones tecnológicas las que han perjudicado al índice, después de unos resultados de Samsung en Corea que han arrastrado a la baja a todo el sector de los semiconductores, además de la importante caída del 5,75% en el debut de SpaceX en bolsa. Varias empresas de semiconductores han tenido caídas importantes. Micron ha caído un 6%, al igual que AMD, mientras que Intel ha corregido un 10% y Applied Materials bajó un 6,5%. La jornada demuestra que cada vez se tienen más preocupaciones con respecto al sector de los semiconductores y memorias, pues a pesar de los importantes aumentos en los beneficios reportados por Samsung, el mercado cada vez se pregunta si estos aumentos en ventas y beneficios pueden ser sostenibles para los próximos trimestres. Revisemos entonces algunas noticias y datos relevantes en el mercado para el día de hoy. El primer dato es esta gráfica que muestra cómo las acciones de semiconductoras seguidas en el índice SOX han tenido una cercana sincronía con las acciones de minería de plata en el último año, en donde ambos grupos han logrado subidas parabólicas, pero las acciones de plata ya alcanzaron su pico y se han desplomado este año. Si la relación llegase a sostenerse, las acciones de semiconductores podrían tener importantes caídas más adelante, lideradas por las empresas de memorias. Esto ha llevado a que Michael Wilson, uno de los principales analistas de Morgan Stanley, señalara que es posible que se esté debilitando el impulso de las acciones de semiconductores, mientras que se estaría trasladando capital a sectores rezagados, como el de las hiperescaladoras de inteligencia artificial y compañías como Microsoft, Amazon y Meta. En un reporte reciente, Morgan Stanley argumentó que el comercio de memorias ya estaría pasando de una fase explosiva a una fase más normal de ciclo, en donde la demanda y los aumentos en los precios podrían moderarse. El siguiente dato relevante es esta gráfica que muestra la importante caída en la jornada del Kospi, el índice de la Bolsa de Corea del Sur, después de la corrección en las acciones de Samsung, que han caído a pesar de la publicación de los buenos resultados, en donde si bien los beneficios han superado las estimaciones, no se han logrado satisfacer al mercado, que cada vez tiene unas expectativas más altas en los resultados de las empresas de semiconductores. Otro dato relevante en la jornada es esta gráfica que compara a dos ETFs relacionados con el S&P 500. Tenemos al RSP versus el SPY. Mientras el RSP le asigna a todas las empresas el mismo peso de aproximadamente el 0,2% en el índice, el SPY permite que algunas compañías tengan más peso. Por ejemplo, Nvidia y Apple tienen un 6% de participación en el índice, lo que muestra esta relación que se ha llegado a un mínimo histórico. Permite observar que es que en estos momentos el índice se encuentra muy concentrado, en donde hay cerca de 20 valores, principalmente tecnológicos, que están cotizando valoraciones históricas, mientras que hay otros 480 valores que incluso están por debajo de su media. Esto evidencia que en este momento el índice no permite una diversificación total en sectores y empresas, sino más bien una excesiva concentración en pocos valores. Ese mismo fenómeno se observa en esta gráfica, en donde se observa el spread o diferencia entre el S&P 500 y el Nasdaq, que ha llegado a su nivel más alto en los últimos 5 años, mostrando de nuevo la sobreponderación de las empresas tecnológicas por encima del resto del mercado. Otro dato relevante es esta gráfica que muestra las expectativas de crecimiento económico para este año. Se observa que ha caído un tanto la expectativa en los Estados Unidos, pasando de un crecimiento esperado del 3 al 2,2%. Situación similar ocurre con Europa, que ha pasado del 1,2 a cerca del 0,5, mientras que contrario a lo que muchos esperaban, las expectativas para China han subido a más del 4,5%. El crecimiento en todo el mundo también se ha venido reduciendo,
pasando desde el 3 a un 2,5 proyectado para el 2026. Otro dato importante en la jornada es esta gráfica que muestra cómo los analistas del Banco Citi ya llegan a pronosticar que el precio del petróleo podría caer hasta los $60 en la medida en que el tráfico por el estrecho de Hormuz se va normalizando. Esas expectativas también se fundamentan en las importantes caídas en las importaciones de crudo por parte de China. Otro dato interesante es esta gráfica que muestra cómo las acciones chinas han llegado en su peor momento con respecto a las acciones en el resto del mundo. La prolongada crisis inmobiliaria en el gigante asiático han llevado a que el mercado de valores siga bastante castigado a pesar del buen desempeño de algunas empresas y sectores. Vemos, por ejemplo, en este gráfico que el precio de los bienes raíces en China ha colapsado al mínimo en 3 años, llevando los precios a los menores en 2 décadas. El último dato relevante en la jornada es esta gráfica que muestra cómo las importaciones hacia Irán han caído de manera dramática en este año a causa de la guerra. El bloqueo norteamericano ha limitado la capacidad de Irán de importar productos básicos que son esenciales en su economía. Esto demuestra que Irán, al igual que los Estados Unidos, requieren la paz para lograr estabilizar sus economías. El petróleo en la jornada sube debido a que los medios han informado el ataque a 3 embarcaciones comerciales en el estrecho de Hormuz, que han sido realizados por fuerzas iraníes. Una de las embarcaciones era un buque metanero de Qatar. En respuesta, Qatar ha acusado a Irán y lo ha calificado como una violación del derecho internacional e incluso ha amenazado el suministro energético mundial. En retaliación, los Estados Unidos han anunciado que van a revocar la licencia general que le permitía a Irán sus exportaciones de crudo. Los medios iraníes dieron su versión de los hechos, informando que algunas embarcaciones habían ignorado las advertencias realizadas por las fuerzas iraníes acerca de las rutas que estaban permitidas para el tránsito a través del estrecho de Hormuz. Esto demuestra que aún persisten tensiones con Irán, que incluso han llevado a que el ministro de Relaciones Exteriores iraníes haya declarado que no se retomarán las negociaciones con los Estados Unidos hasta que cesen las amenazas militares. No hay que olvidar que el acuerdo parcial logrado entre Irán y los Estados Unidos ha sido por tan solo 60 días, plazo en el cual, si no logran consolidarse unos acuerdos finales, de nuevo podrían tenerse interrupciones en el paso de cargueros de petróleo. El oro cae en la jornada debido al aumento importante en el precio del petróleo, que de nuevo puede reavivar las presiones inflacionarias en los Estados Unidos, lo que podría de nuevo aumentar las posibilidades de aumento de tasas por parte de la Fed para este año. El mercado ha venido bajando sus probabilidades de aumento de tasas, pasando desde dos posibles subidas de tasas que se tenían hace poco más de un mes a unas expectativas recientes de solo un aumento de tasa para este año, teniendo en cuenta que el petróleo había caído bastante recientemente, además del reciente dato de desempleo en los Estados Unidos, que si bien había mostrado un nivel de desempleo aparentemente bajo del 4,2%, también evidencia una importante caída en la fuerza laboral en los Estados Unidos de 720,000 personas, que podría llevar a la Reserva Federal a ser más cautelosa con posibles subidas de tasas. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, un comentario y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales. Recuerda que en la descripción del video encuentras los enlaces de la mejor plataforma para invertir en acciones y bolsa